Maestro, ¿puede decirnos cuál es la relación entre la actividad agrícola y la ritualidad entre los totonacos de Zihuatanejo? Claro, la relación es importante en el sentido de que la actividad agrícola se sustenta básicamente en estas cuestiones religiosas que desarrollan los totonacos. Algo que he visto que la comunidad de Zihuatanejo es una de las comunidades que aún tienen un fuerte vínculo a las diferentes prácticas religiosas que tienen y al trabajo agrícola. Concretamente, estas actividades rituálicas se fundan desde los 20 días que los propios totonacos así lo nombran. Esos días marcan de alguna manera las prácticas que van realizando los propios totonacos, hasta para explicar también el fundamento de su propia vida desde una perspectiva espiritual, en primer lugar. Y en segundo lugar, en estas cuestiones agrícolas hay días concretos entre estos 20 días, por ejemplo el Ixchichinipín, día del Chile, Ixchichinilihuat, que es otro día, y Jilininín, que son como 3 días importantes para los totonacos cuando pueden desarrollar o hacer el pedimento por la buena cosecha en sus actividades agrícolas. Entonces, a partir de ahí vemos una fuerte relación entre los tiempos y la actividad agrícola. Otro de los puntos que he estado evidenciando en este estudio es la práctica del pedimento de lluvia. Esta actividad lo encabezan las curanderas o adivinas, que así se les nombra dentro de la comunidad de Zihuatanejo, y asisten a las cuevas para pedir la lluvia, y esto está ligado a estas cuestiones de sequía que normalmente padecen los agricultores dentro de la región en los meses de abril, mayo, junio, que son tiempos de calores. Entonces se ven en la necesidad de desarrollar estas prácticas para pedir por la lluvia de alguna manera. Otro de los referentes que encuentro son las actividades que se realizan el día 3 de mayo, que normalmente ahí los pobladores de Zihuatanejo pues hacen ofrendas en los manantiales, en los pozos. Algunas personas que tienen pozos ahí en sus casas, entonces invitan a las curanderas, invitan a los músicos para hacer una serie de ofrendas, la colocación también de cruces en las casas, en las diferentes entradas de la comunidad. Esta práctica bajo 2 justificaciones, es decir, para protegerse de las enfermedades, pero también el dar las gracias por el vital líquido, por tener el vital líquido dentro de la comunidad. Entonces, esas son algunas de las prácticas que yo señalaría, ¿no?, en cuanto a la relación que tiene a la actividad agrícola que desarrolla la población de Zihuatanejo. Y hablando de prácticas y metodologías, ¿cuáles podemos nosotros llevar al contexto educativo? Al contexto educativo, bueno, precisamente ese es el pretexto de este estudio, tratar de entender cuáles son las perspectivas o nociones pedagógicas que tienen los propios totonacos, y creo que es muy rica la información que he estado describiendo desde conocimientos y cosmovisiones que tienen los propios totonacos acerca de la actividad agrícola, y esto cabe totalmente en los diferentes currículums educativos, sobre todo las universidades interculturales. Ya mencionábamos que pues prácticamente se fundan con esa pretensión de incluir en su práctica educativa los conocimientos, las cosmovisiones que tienen los propios indígenas. Por ejemplo, en la selección de las semillas, los totonacos tienen actividades propias de cómo seleccionar la semilla. Decía uno de los campesinos que hay que seleccionar mazorcas grandes y solo desgranar la parte del medio, porque no desgranan todo el maíz. Entonces es parte de los conocimientos que se podrían reflexionar dentro de las universidades a través de seminarios, a través de foros, o implicar a los propios alumnos en diferentes contextos, situándonos en el campo de trabajo.
También ha llamado mucho la atención, por ejemplo, esta cosmovisión que tiene de relacionar la luna con su actividad agrícola. Decían los campesinos que la siembra tiene que hacerse en luna llena, y en caso de que no se hiciera así, pues los cultivos podrían estar afectados por plagas, o simplemente los tallos de la milpa quedarían muy débiles, y también ya el propio maíz se apolilla constantemente. Y entonces parte de las advertencias, podríamos decirlo así, eso es lo que plantean ellos, si es que no se toma en cuenta esta relación de la luna. El sol, por ejemplo, también es fundamental, que puede ser para los totonacos un factor positivo o un factor negativo. Positivo en el sentido que cuando los totonacos trabajan en el campo, pues de alguna manera les permite trabajar en buenas condiciones para recolectar la cosecha y que no se les eche a perder. En ese sentido favorece el sol, pero en otras ocasiones, como ya mencionamos, el intenso calor también puede afectar las plantaciones. Entonces ahí hay fuertes vínculos en cuanto a relacionar los elementos de la naturaleza y la propia práctica, que pueden también ser reflexionados dentro de los contextos educativos. De su estudio, ¿qué aspectos podemos retomar precisamente para agregar en el currículum educativo? Del estudio, como ya he mencionado, en primer lugar los conocimientos, pero también está esta parte característica de la metodología que ellos usan para desarrollar la enseñanza de los niños, en lugar como producción de hombres honorables y prestigiosos. En primer lugar, hablábamos de una perspectiva de situar a los niños, ¿no? de llevar a los niños para que observen y también explicarles, pero por otra parte es ubicándolos, implicándolos en las actividades, parte de la metodología que podríamos rescatar para las instituciones educativas, el usar casi la misma metodología para trabajarlo con los alumnos. Yo creo que lo importante aquí es que las propias instituciones educativas vuelvan a mirar en las propias localidades sobre cómo están constituyendo sus conocimientos, y a partir de ahí empezar a entender cómo se dan todos los procesos. Creo que aprenden mucho mejor los alumnos ubicándolos en su contexto y que ellos también relaten su propia experiencia de aprendizaje en sus comunidades.